250 personas partieron hacia el fin del mundo y casi todas desaparecieron allí, en un lugar donde los mapas se cortaban en una mancha blanca y el océano dejaba de obedecer a cualquier ley. Agosto de 1740. Portsmouth. En la rada se encuentran 8 barcos de la escuadra del comodoro George Anson, 6 buques de guerra y 2 transportes. Casi 2000 hombres se preparan para una expedición sobre la que después se escribirán libros y se forjarán leyendas. El objetivo es simple y al mismo tiempo una locura: rodear Sudamérica por el sur, entrar en el Océano Pacífico y atacar las posesiones españolas desde el lado del que nadie espera un golpe. Se libra una guerra que más tarde será llamada la Guerra de la Oreja de Jenkins. El nombre es curioso, pero la guerra en sí es seria. Gran Bretaña y España se disputan el mundo, y cada una quiere quedarse con la parte más grande. La escuadra de Anson debe convertirse en la mano que golpea a los españoles en su punto más vulnerable, las ricas colonias de la costa pacífica. Entre los barcos de la escuadra hay uno que destaca no por su potencia, sino por su historia. El HMS Wager, un navío de sexto rango con 28 cañones. No fue construido como buque de guerra. Originalmente era un mercante de la Compañía de las Indias Orientales, uno de esos barcos que transportaban especias, seda y té desde puertos lejanos. En 1734 realizó 2 viajes a la India y regresó con las bodegas repletas de mercancías. Luego comenzó la guerra, y el almirantazgo lo compró a su propietario, un tal señor Raymond, por una suma considerable. El barco fue adaptado para uso militar, se instalaron cañones adicionales y se reforzaron los costados. Pero en el fondo, el Wager seguía siendo un mercante, un barco creado para transportar cargas, no para combatir. Su papel en la escuadra de Anson correspondía a esa naturaleza. El Wager debía llevar provisiones, municiones, pólvora y velas de repuesto. Un almacén flotante. Un arsenal sobre el agua. Cuando la escuadra llegara a las costas españolas y comenzaran los desembarcos en tierra, el Wager proporcionaría a los demás barcos todo lo necesario para las incursiones. El capitán del barco fue designado Dandy Kidd, un marino experimentado con muchos años de servicio a sus espaldas. Kidd conocía el mar, conocía a la gente y sabía cómo manejar un barco tanto en la tormenta como en la calma. Pero el destino tenía otros planes. La tripulación del Wager era especial, y no en el buen sentido. El almirantazgo ahorraba dinero. En lugar de marineros jóvenes y sanos, embarcaron a quienes podían conseguir casi gratis, ancianos que apenas se mantenían en pie, inválidos dados de baja de otros barcos, enfermos a los que nadie quería llevar a una travesía seria. De los 120 hombres de la tripulación, más de la mitad eran personas que jamás habrían sido aceptadas en un buque de guerra normal. Los oficiales miraban a su tripulación y negaban con la cabeza. Pero las órdenes eran las órdenes. El barco debía zarpar, y si esa tripulación sería capaz de cumplir o no, solo el tiempo lo diría. El 18 de septiembre de 1740 la escuadra salió de Portsmouth al mar. El tiempo era cambiante, el viento se intensificaba y luego amainaba. El Wager avanzaba en formación con los demás, sus velas se llenaban de viento y el casco crujía como crujen los barcos viejos, acostumbrados a las olas. Las primeras semanas transcurrieron con relativa calma. Los barcos navegaron a lo largo de la costa europea y luego cruzaron el Atlántico rumbo a las costas de Brasil. Pero ya entonces comenzaron los problemas. El escorbuto. Esta enfermedad era la maldición de todas las largas travesías de aquella época. Las encías se hinchaban y sangraban, los dientes se caían, las viejas heridas se abrían de nuevo y las fuerzas abandonaban a los hombres. No había cura. Nadie sabía que la causa era la falta de frutas y verduras frescas. En el Wager comenzaron las muertes. Primero uno, luego otro, luego un tercero. Los cuerpos se envolvían en lona, se leía una breve oración y se arrojaban por la borda. El mar los aceptaba en silencio. El agua se cerraba sobre ellos y, al cabo de un minuto, ya era imposible decir que allí había habido un hombre. Para cuando la escuadra llegó al extremo sur de América, en el Wager ya habían muerto varias decenas de personas. La tripulación se reducía. Los que quedaban estaban exhaustos y débiles, muchos apenas podían mantenerse en pie.
Y entonces ocurrió algo que empeoró aún más la situación. El capitán Dandiker enfermó. Al principio parecía una simple fiebre que pasaría. Pero no pasó. Kit se debilitaba día tras día. El cirujano del barco hacía todo lo que podía, pero la medicina del siglo XVIII era casi impotente frente a muchas enfermedades. Kit murió sin haber visto el Cabo de Hornos. Fue enterrado en el mar, como corresponde a los marineros. La tripulación se reunió en la cubierta, alguien leyó una oración y el cuerpo se deslizó al agua. El capitán se fue a donde, al final, van todos los marinos. El mando del barco pasó entonces al teniente David Chip. Chip era un marino experimentado, pero su experiencia era limitada. Nunca había comandado nada más grande que un balandro, una pequeña embarcación rápida. El Guayer era algo completamente distinto, un barco grande y pesado, con una tripulación de 200 personas, responsable del abastecimiento de toda la escuadra. Chip asumió el mando con ambición y, al mismo tiempo, con temor. Quería demostrar que era digno del cargo. Pero en lo más profundo de su alma comprendía que la tarea que tenía ante sí era casi imposible. La escuadra continuó su avance hacia el sur. El tiempo empeoraba día tras día. Hacía más frío. El viento se volvía más fuerte, las olas más altas. Se acercaban al Cabo de Hornos, al lugar que los marineros llamaban el fin del mundo. Cabo de Hornos. El extremo sur de América. El lugar donde los océanos Atlántico y Pacífico se encuentran en una lucha eterna. Aquí no hay días tranquilos. Aquí la tormenta es la norma, y la calma es una rara excepción en la que nadie confía. Abril de 1741. La escuadra entra en las aguas del Cabo de Hornos y comienza la verdadera prueba. El viento alcanza tal fuerza que arranca las velas directamente de las vergas. Las olas se elevan hasta la altura de un edificio de 10 pisos y se desploman sobre las cubiertas con un peso capaz de romper un mástil. Agua por todas partes. Inunda las cubiertas, penetra en las bodegas y se filtra por cualquier rendija. Los barcos de la escuadra se pierden de vista entre sí. En la niebla, la lluvia y las salpicaduras es imposible distinguir algo más allá de unas pocas decenas de metros. Cada barco queda solo frente al océano. Las luces de señal se apagan en el agua. Los disparos de cañón con los que los barcos intentan señalar su posición se ahogan en el rugido del viento. El Guayer se queda atrás. Su casco, originalmente diseñado para rutas comerciales, no está preparado para semejante esfuerzo. El barco cruje, sus juntas se abren y el agua entra en la bodega. La tripulación trabaja en las bombas día y noche, sacando agua, pero esta llega más rápido de lo que pueden achicarla. El teniente Chip da la orden de poner rumbo al oeste, intentando alcanzar a la escuadra. No sabe que el comodoro Anson, al no recibir noticias del Guayer, ya lo ha dado por perdido y ha continuado el viaje sin él. Anson no podía permitirse perder tiempo en la búsqueda. Tenía una misión, y debía cumplirla. El Guayer navega solo. La tripulación está exhausta hasta el límite. La gente cae rendida de cansancio cubierta. El escorbuto los ciega más rápido que la tormenta. Para finales de abril, a bordo quedan alrededor de 200 personas de las 250 que partieron en la travesía. 50 cuerpos ya reposan en el fondo del océano. Mayo llega con el frío. En el hemisferio sur es el comienzo del invierno. La temperatura desciende. El viento se vuelve helado. Los hombres, empapados hasta los huesos, no logran entrar en calor. Muchos se enferman de neumonía. El cirujano del barco hace todo lo posible, pero casi no quedan medicinas. Chip intenta encontrar la escuadra. Conduce el barco a lo largo de la costa de Chile, con la esperanza de encontrarse con Anson cerca de Valdivia, donde se había previsto el punto de reunión. Pero la línea costera aquí es peligrosa, numerosos arrecifes, rocas sumergidas y bahías no señaladas en las cartas. El 13 de mayo, a las 9 de la mañana, el carpintero del barco, John Cummings, sube al castillo de proa para revisar las cadenas de anclaje. Son las sujeciones que sostienen las cadenas de las anclas. Es un trabajo rutinario, diario.
El carpintero inspecciona los anclajes y comprueba si las juntas no se han abierto por el balanceo constante. De pronto, a través del velo gris de la niebla y las salpicaduras, le parece ver algo oscuro más adelante. Al oeste. Entrecierra los ojos, luchando contra el viento. Por un instante la niebla se disipa y ve con claridad la tierra. Rocas. Costa. El corazón se le encoge. Aquí no debería haber tierra. Según las cartas que hay a bordo, en este punto se extiende el océano abierto. Pero las cartas son imprecisas, eso lo sabe todo el mundo. La costa de la Patagonia está casi inexplorada. Cummings mira a su alrededor. Cerca de él se encuentra el teniente Baines, uno de los oficiales. Cummings quiere gritarle, señalar la tierra, pero en ese momento llega una nueva ráfaga de viento, la niebla vuelve a espesarse y la tierra desaparece. Como si nunca hubiera existido. Baines no ha visto nada. Mira a Cummings con expresión interrogante. El carpintero abre la boca para decir algo, pero se detiene. ¿Y si solo lo imaginó? Con esa niebla es fácil confundir una nube con una roca, una sombra con la costa. Baines claramente no vio nada. Entonces, probablemente, no había nada. Cummings vuelve a su trabajo. No informa al capitán de lo que ha visto. Esa decisión, pequeña e insignificante a primera vista, pone en marcha una cadena de acontecimientos que ya no podrá detenerse. Porque la tierra sí estaba allí. Y el Wire ya había entrado en una gran bahía no señalada en las cartas. La bahía de Penas, como sería llamada más tarde. El barco avanza lentamente y bajo su quilla la profundidad disminuye con cada milla. Por delante se extiende un laberinto de rocas sumergidas y arrecifes. Nadie a bordo lo sabe. Todavía. El 14 de mayo, a las 2 de la tarde, todos vieron la tierra. Apareció al frente y a babor, al oeste y al noroeste. Rocas oscuras cubiertas de una vegetación raquítica. Una costa que no debería estar allí. En la cubierta estalló el caos. Los oficiales gritaban órdenes. Los marineros corrían hacia el aparejo. Había que cambiar de rumbo de inmediato, alejarse de la costa antes de que el barco se estrellara contra las rocas. Se hizo subir a toda la tripulación. Incluso a aquellos que apenas podían mantenerse en pie por el escorbuto y la debilidad. El Wire comenzó a virar lentamente hacia el suroeste. Pero el barco era pesado, agotado por las tormentas, sus velas estaban desgarradas y el aparejo debilitado. Respondía al timón con dificultad, como si se resistiera. Durante estas maniobras ocurrió algo que empeoró aún más la situación. El capitán David Chip subía la escalera del alcázar, dando órdenes. El barco se escoró por el golpe de una ola. Chip perdió el equilibrio y cayó por la escalera. La caída fue desafortunada. Se golpeó el hombro contra una viga de madera y se lo dislocó con un crujido tan fuerte que los marineros cercanos lo oyeron. El dolor fue insoportable. Chip perdió el conocimiento en la cubierta. Lo levantaron y lo llevaron abajo, a su camarote. El cirujano del barco examinó el hombro y negó con la cabeza. La dislocación era grave. El hombro se hinchaba ante los ojos. El cirujano le dio opio para calmar el dolor. Chip cayó en un sueño inquieto y turbio, donde la realidad se mezclaba con pesadillas. Ahora el barco se quedó sin comandante en el momento más crítico. Los oficiales hacían lo que podían, pero no había quien tomara decisiones. El Wire seguía avanzando, intentando salir de la bahía, pero con cada minuto quedaba más claro que era casi imposible. El barco estaba más dañado por las tormentas de lo que parecía. El casco dejaba pasar el agua. Las juntas entre las tablas se abrían. En la bodega el nivel del agua subía, a pesar de que las cuadrillas trabajaban en las bombas sin descanso. Las manos de los hombres estaban cubiertas de ampollas sangrantes, las espaldas les dolían por el trabajo continuo, pero seguían achicando, porque detenerse significaba ahogarse. La noche del 13 al 14 de mayo fue larga. El viento no amainó. Las olas golpeaban el costado del barco con una crueldad monótona. Los oficiales intentaban determinar dónde se encontraban, pero las cartas eran inútiles, esa bahía no figuraba en ellas.
Avanzaban a ciegas, con la esperanza de que el amanecer trajera claridad. A las 4:30 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, el Wire chocó contra las rocas. El primer golpe fue como una explosión. Todo el barco se estremeció. Las personas en la cubierta cayeron. Algunos rodaron hacia la borda y apenas lograron sujetarse agarrándose al aparejo. Luego vino el segundo golpe. Y el tercero. El barco se estrellaba contra las rocas como si intentara abrirse paso a través de ellas. Cada impacto iba acompañado del crujido de las tablas que se rompían. En algún lugar del casco algo se partió y el agua irrumpió en la bodega. La caña del timón, la palanca de madera con la que se gobernaba el timón, se rompió por el impacto. Ahora el Wire quedó completamente fuera de control. El barco se convirtió en un juguete en manos del mar. Abajo, en los espacios bajo cubierta, cundió el pánico. El agua subía rápidamente. Aquellos que estaban demasiado enfermos para levantarse de sus hamacas comprendieron que estaba ocurriendo algo terrible. Oían el estruendo de los golpes, sentían cómo el barco se sacudía, veían cómo el agua subía a su alrededor. Algunos intentaron salir, pero no tenían fuerzas. El escorbuto los había vuelto débiles como niños. Se agitaban en las hamacas, intentando desatar las cuerdas, pero las manos no les obedecían. El agua subía, primero hasta las rodillas, luego hasta la cintura, después hasta el pecho. Los gritos de los que se ahogaban llegaban hasta arriba, pero no había nadie que pudiera ayudarlos. Todos los que aún podían moverse estaban en la cubierta, intentando salvar el barco. Abajo solo quedaban los más débiles, los más enfermos. Y el agua. Los oficiales tomaron la decisión de intentar dirigir el barco hacia la costa gobernándolo únicamente con las velas. Era casi imposible, pero no había otra salida. Si el Wire permanecía en aguas abiertas, se hundiría. Si lograban vararlo cerca de la orilla, tal vez la gente se salvaría. El barco avanzaba lentamente hacia la costa. La mañana del 14 de mayo era gris y fría. La niebla flotaba sobre el agua. La costa parecía fantasmal, irreal. Pero estaba allí, rocosa, desierta, inhóspita. Alrededor de las 10 de la mañana el Wire volvió a chocar contra las rocas. Esta vez con más fuerza. El barco se estremeció de proa a popa y se detuvo. Quedó varado de manera definitiva. El agua seguía entrando, pero el barco ya no se movía. Entonces comenzó lo que después sería llamado el caos. Algunos marineros, comprendiendo que el barco estaba perdido, decidieron que las reglas ya no se aplicaban. Bajaron a la bodega y forzaron los almacenes de ron. Allí se guardaban los barriles de alcohol destinados a la tripulación para la larga travesía. Los marineros empezaron a beber. Primero unos pocos, luego cada vez más. El ron corría a raudales. Personas agotadas por meses de tormentas, hambre y enfermedades, que habían perdido toda esperanza, se emborrachaban hasta perder el sentido. La embriaguez fue rápida y brutal. Los marineros borrachos comenzaron a saquear las cabinas de los oficiales. Forzaban las puertas, sacaban la ropa, se probaban los uniformes, reían a carcajadas, se peleaban entre ellos. Alguien encontró armas y empezó a blandirlas, amenazando a todos. Los oficiales intentaban restablecer el orden, pero eran pocos y la multitud ebria no obedecía. Quienes conservaron al menos un poco de juicio comprendieron que permanecer en el barco era peligroso. Arriaron los botes y comenzaron a trasladarse a la costa. Era difícil, las olas eran altas, los botes pequeños y estaban sobrecargados. Pero no había alternativa. Al anochecer del 14 de mayo, unas 140 personas habían logrado llegar a tierra. Permanecían de pie sobre las rocas, empapadas, congeladas, en estado de shock por lo ocurrido. Detrás de ellos, a varios cientos de metros, el Wire yacía encallado en las rocas, escorado, destrozado, agonizante. En el barco solo quedaban los más obstinados o los más borrachos. El contramaestre John Kane y algunos de sus hombres se negaban a abandonarlo. Decían que aún se podía salvar el barco, que era demasiado pronto para rendirse. Pero era una ilusión, y todos lo sabían. La noche fue fría.
Las personas en la costa intentaban encender hogueras, pero la leña estaba húmeda. Algunos lograron prender pequeños fuegos. Se sentaban alrededor de esas miserables llamas, temblando de frío, y miraban la silueta oscura del barco en el agua. El 15 de mayo, al mediodía, el Guayar se partió. El casco no soportó la presión del agua ni el peso de la carga. El barco se dobló por la mitad y se rompió en dos con un estruendo que se oyó desde la costa. Las dos secciones se separaron en direcciones opuestas. Quienes permanecían a bordo, en su mayoría sumidos en una borrachera inconsciente, se ahogaron. El agua irrumpió por la brecha y el barco comenzó a hundirse. Los gritos fueron breves. El agua helada del sur de la Patagonia mata rápido. Al anochecer del 15 de mayo quedó claro, el HMS Guayar había desaparecido. 140 personas se encontraban en una isla sin nombre, en medio de la nada. A su alrededor, frío, hambre, vacío. Por delante, el invierno. Detrás, los puentes quemados. Era el fin del barco. Y el comienzo de algo mucho más terrible. La isla no tenía nombre. No figuraba en los mapas. Un pedazo de tierra rocoso, azotado por todos los vientos en el laberinto de los canales patagónicos. Un lugar que incluso los habitantes locales evitaban. 140 personas llegaron allí a mediados de mayo, cuando en el hemisferio sur comenzaba el invierno. La temperatura se mantenía apenas por encima de cero, pero el viento hacía que la sensación fuera mucho más cruel. Soplando sin descanso, atravesaba la ropa mojada y arrancaba el calor de los cuerpos. Los primeros días pasaron en intentos de organizar al menos una apariencia de campamento. La gente construía refugios con los restos del barco que las olas arrojaban a la costa, tablones, pedazos de lona, fragmentos de aparejo. Con eso improvisaban algo parecido a chozas. Eran refugios miserables. El viento los atravesaba y la lluvia se filtraba por la lona. El capitán Chip, aún con el hombro lesionado, intentaba restablecer el orden. Designó a oficiales responsables de distintas tareas. Uno debía organizar la búsqueda de agua dulce. Otro, la caza. Un tercero, vigilar los restos de las provisiones que habían logrado salvar del barco. Pero su autoridad era frágil. El barco había desaparecido. Los hombres ya no recibían paga de la Marina Real. Ya no eran la tripulación de un buque de guerra. Eran simplemente un grupo de náufragos tratando de sobrevivir. Algunos marineros hablaban de ello abiertamente. Creían que el capitán era culpable del naufragio, que había llevado al barco a la destrucción y que ahora no tenía derecho a dar órdenes. Los oficiales intentaban apaciguar a los descontentos, pero ellos mismos comprendían lo delicada que era la situación. Había poca comida. Del barco se habían salvado algunos barriles de carne salada y un poco de galleta marinera que se había empapado de agua salada. Era catastróficamente insuficiente. El capitán ordenó racionar los alimentos y distribuirlos estrictamente según un horario. Pero la gente tenía hambre. Hambre constante, dolorosa. La caza casi no daba resultados. En la isla había focas, pero eran cautelosas. Al ver a los hombres, se metían en el agua. En contadas ocasiones lograban matar una o dos. La carne se repartía entre todos, a cada uno le tocaba un trozo del tamaño de un puño. El sabor era extraño, aceitoso, pero era comida. También había pocas aves. A veces conseguían atrapar algunas. Las servían enteras, con plumas incluidas, con tal de obtener aunque fuera un poco de caldo. El agua la bebían de arroyos que descendían de las rocas. Era helada, con sabor a turba, pero era agua dulce, y la bebían con avidez. Cada día hacía más frío. El invierno en la Patagonia no es como en Europa. Aquí no hay nieve que cubra la tierra como una manta blanca. Aquí el frío es húmedo, penetrante. Se mete en los huesos y no hay forma de entrar en calor. Las hogueras daban poco calor. La leña estaba húmeda, ardía mal y echaba mucho humo. La gente comenzó a morir. Primero uno, luego otro, luego un tercero. Escorbuto, neumonía, simple agotamiento. Los cuerpos se enterraban en la costa, cubriéndolos con piedras.
No había fuerzas para cavar tumbas en el suelo rocoso. Solo se amontonaban piedras, y eso se consideraba una tumba. El capitán Chip insistía en que era necesario abandonar la isla. Quería avanzar hacia el norte a lo largo de la costa hasta la ciudad española de Valdivia. Allí, según él, podrían encontrar ayuda o al menos algún rastro de civilización. Pero muchos oficiales dudaban. El camino era largo y peligroso, a través de un territorio desconocido. Las discusiones sobre esto eran constantes. Se formaban grupos que debatían qué hacer. El capitán insistía en su plan. Parte de los oficiales lo apoyaba. Otros guardaban silencio, sin saber qué decir. Y los marineros escuchaban y sacaban sus propias conclusiones. Entre la tripulación había un guardiamarina llamado Henry Cousins. Joven, impulsivo, incapaz de morderse la lengua. Con el capitán Chip mantenía viejos desacuerdos, desde los tiempos en que el Guayer aún flotaba. Cousins no ocultaba su desprecio por el capitán. Decía que Chip era inexperto, que había llevado al barco a la perdición con sus decisiones. Los oficiales advirtieron a Cousins que tuviera cuidado. Pero el guardiamarina no escuchó. Continuó expresándose, y sus palabras se volvieron cada vez más insolentes. Una tarde, a finales de mayo, ocurrió algo que lo cambió todo. Cerca de la tienda del capitán se levantó un alboroto. Voces, insultos. Chip estaba acostado dentro, su hombro seguía doliéndole. El cirujano le daba opio para calmar el dolor, y el capitán a menudo se encontraba en un estado de semidelirio. El ruido exterior lo despertó. Chip oyó la voz de Cousins. El guardiamarina gritaba algo, las palabras eran confusas, pero el tono era claramente hostil. El capitán se levantó con dificultad por el hombro herido, tomó una pistola y salió de la tienda. Cousins estaba a unos pasos de distancia. Alrededor había otros marineros. Lo que ocurrió después, cada testigo lo describió a su manera. Algunos decían que Cousins amenazaba al capitán. Otros afirmaban que el guardiamarina solo protestaba por el reparto injusto de la comida. El capitán Chip levantó la pistola y disparó a Cousins en la cara. A quemarropa. Sin advertencia. Sin intento alguno de razonar con él o arrestarlo. El estruendo del disparo recorrió el campamento. Cousins cayó al suelo. La sangre brotaba de la herida en su rostro. Aún estaba vivo, pero gravemente herido. Lo llevaron a una de las tiendas. El cirujano hizo todo lo que pudo, pero la bala había entrado en la mandíbula y se había alojado en el interior. La herida comenzó a supurar. Cousins murió lentamente, durante 2 semanas. Permaneció en la tienda, gimiendo de dolor, delirando. El cirujano cambiaba los vendajes, pero la infección avanzaba. No existían antibióticos. Lo único que podía hacerse era esperar. Cousins murió a principios de junio. Lo enterraron en la orilla, como a los demás. Pero no fue una simple muerte por enfermedad o hambre. Fue un asesinato. Y todos lo sabían. La tripulación se dividió de forma definitiva. Algunos decían que el capitán tenía derecho a defenderse, que Cousins era un amotinado. Otros creían que Chip había matado a un hombre en un arrebato de fría ira, que había sido un asesinato deliberado. El principal entre los descontentos pasó a ser el artillero John Bulkeley. Era un hombre inteligente y educado, uno de los pocos de la tripulación que sabía leer y escribir. Bulkeley llevaba un diario detallado, anotando todo lo que ocurría en la isla, fechas, nombres, acontecimientos. Comprendía que esos registros podían resultar cruciales si alguno de ellos lograba regresar a Inglaterra. Bulkeley empezó a decir abiertamente que la autoridad del capitán había terminado en el momento del naufragio. Que, según el derecho marítimo, el capitán manda solo a bordo del barco. Que ahora todos eran iguales, simples náufragos, y que las decisiones debían tomarse de manera conjunta. Era un argumento peligroso. Si se aceptaba, el capitán Chip perdía toda autoridad. Los oficiales dejaban de ser oficiales. Todos se convertían simplemente en supervivientes, donde la fuerza y la persuasión valían más que los rangos. Las discusiones continuaron durante semanas. El campamento se dividió en 2 grupos,
los que apoyaban al capitán y los que apoyaban a Bulkeley. La tensión entre ambos crecía. La gente dejó de hablarse. Se miraban con desconfianza. Mientras tanto, la gente seguía muriendo. Algunos por enfermedades. Otros simplemente se iban a algún lugar y no regresaban. La isla era grande, rocosa, con muchas grietas y cuevas. Era fácil internarse y perderse. O simplemente tumbarse en algún rincón apartado y esperar la muerte. Circulaban historias extrañas. Uno de los marineros decía haber encontrado huesos en una orilla lejana, huesos extraños, con marcas de cuchillo. Otro afirmaba haber visto a varias personas cocinando algo de noche junto a una hoguera y escondiendo la olla cuando alguien se acercaba. Nadie hablaba de ello abiertamente. Nadie pronunciaba la palabra que todos temían decir. Pero los rumores se deslizaban por el campamento como una niebla fría. Rumores de que algunos habían encontrado una forma de no morir de hambre. Una forma en la que era mejor no pensar. Uno de los supervivientes escribiría más tarde en su diario: hubo cosas de las que no hablábamos. Hubo desapariciones que no explicábamos. Hubo hogueras a las que no nos acercábamos. No añadió nada más. Pero esas palabras decían lo suficiente. Junio fue el mes más terrible. El frío se intensificó. La comida casi se había agotado. La gente estaba tan débil que apenas podía moverse. Algunos simplemente yacían en sus chozas, cubiertos con jirones de lona, esperando la muerte. El capitán Chet comprendía que aquello no podía continuar mucho más. Había que tomar una decisión. O abandonar la isla, o morirían todos allí, uno tras otro, de frío y de hambre. Pero ¿cómo marcharse cuando la tripulación estaba dividida? Cuando la mitad de los hombres no reconocía tu autoridad. Cuando cada una de tus decisiones era cuestionada. La isla los mantenía atrapados. No solo geográficamente, sino también psicológicamente. Estaban varados no solo en un pedazo de tierra en medio del océano, sino en una situación sin una salida evidente. El silencio sobre la isla era especial. No era simplemente la ausencia de sonidos. Era el silencio de la desesperación, el silencio de personas que habían perdido la esperanza. Incluso el viento parecía más débil, como si la propia naturaleza hubiera dado la espalda a aquel lugar. Y en ese silencio maduraba un plan. Un plan que dividiría a los supervivientes entre los que se irían y los que se quedarían. Un plan que después llamarían motín. Pero ¿era realmente un motín, si el barco ya había perecido y el capitán había matado a un hombre ante los ojos de todos? Las preguntas sin respuesta se multiplicaban. Y cada día en la isla añadía nuevas. A finales de junio quedó claro, no se podía sobrevivir mucho tiempo en la isla. La comida se agotaba. La gente moría más rápido de lo que podían enterrarla. De las 140 personas que habían llegado a la costa, quedaban poco más de 100. El resto yacía bajo montones de piedras en una orilla azotada por el viento. Había que marcharse. ¿Pero a dónde y cómo? Las opiniones se dividieron de forma definitiva. El capitán Chet insistía en avanzar hacia el norte a lo largo de la costa, rumbo a Valdivia, una ciudad española. Eran varios cientos de millas por tierra y por agua, a través de un territorio desconocido y hostil. Pero Chet creía que allí podrían encontrar ayuda. Los españoles los tomarían prisioneros, pero al menos seguirían con vida. El artillero Bulkeley y la mayoría de la tripulación proponían otra ruta, hacia el sur, a través del estrecho de Magallanes y luego a lo largo de la costa oriental de Sudamérica hasta Brasil. Casi 3.000 millas marinas. Una distancia enorme, un viaje que parecía una locura. Pero era un camino por mar, y los marineros confiaban más en el mar que en la tierra. Las discusiones se prolongaron durante semanas. Se formaban grupos, debatían, se gritaban unos a otros. El capitán decía que su plan era el único razonable. Bulkeley respondía que la ruta del norte era un suicidio, que en la selva morirían todos sin excepción. Mientras discutían, otros empezaron a actuar. El carpintero y varios marineros inspeccionaron lo que quedaba de las lanchas del barco. La mayor, una chalupa, estaba dañada, pero podía repararse. Más aún,
podía modificarse, agrandarse, transformarse en algo parecido a una pequeña goleta. El trabajo comenzó en julio. Hombres que apenas se mantenían en pie por la debilidad transportaban tablones, clavaban las bordas, calafateaban las rendijas. El material se obtenía de los restos del wire que el mar seguía arrojando a la costa. Cada tabla, cada clavo, valía su peso en oro. Trabajaban despacio, porque no había fuerzas. Lo hacían unas pocas horas al día y luego caían rendidos. Pero el trabajo avanzaba. Poco a poco, la chalupa se transformaba en algo más grande. Le elevaron los costados, instalaron un mástil y construyeron una especie de cubierta. Para septiembre la goleta estaba casi lista. La llamaron Speedbell. De buen andar. Un nombre irónico para una embarcación ensamblada con restos, por manos de hombres moribundos. Pero el nombre debía dar esperanza. El Speedbell era pequeño. Unos 12 metros de eslora. En condiciones normales, un barco así llevaría a 10 personas, como mucho 15. Pero aquellas no eran condiciones normales. Bulkeley redactó un documento al que llamó acuerdo. En él se afirmaba que los firmantes lo hacían voluntariamente, que habían decidido ir por el estrecho de Magallanes rumbo a Brasil y que esa decisión se había tomado de manera conjunta. Quería que el capitán Chip firmara ese documento. Chip se negó. Decía que era una locura, que la mayoría moriría en el camino, que su plan era suicida. Insistía en su opción, el camino del norte, hacia Valdivia. Entonces ocurrió lo que más tarde llamarían motín. Aunque la frontera entre motín y desesperación estaba aquí completamente difuminada. El 14 de octubre de 1741, 81 personas se reunieron junto al Speedbell. Eran quienes apoyaban a Bulkeley, quienes creían que la ruta del sur era la única oportunidad. Cargaron en la goleta todo lo que pudieron, los restos de comida, herramientas, armas, velas. Al capitán Chip lo tomaron por la fuerza. Varios marineros lo sujetaron y le ataron las manos. Chip gritaba, los maldecía, los llamaba amotinados y traidores. Pero lo empujaron a bordo del Speedbell. Bulkeley insistía en que el capitán debía ir con ellos. Tal vez como testigo. Tal vez como rehén. En la isla quedaron unas 20 personas. Oficiales fieles al capitán. Algunos marineros demasiado débiles para el viaje por mar. El guardiamarina John Barron, un joven de apenas 17 años. Observaba cómo el Speedbell se preparaba para partir y no sabía si había tomado la decisión correcta al quedarse. El Speedbell zarpó el 14 de octubre. 81 personas en una embarcación diseñada para 15. Estaban tan apretados que era imposible tumbarse. Solo podían permanecer sentados, pegados unos a otros, y confiar en que la goleta resistiera. Los primeros días fueron relativamente tranquilos. El Speedbell avanzaba hacia el sur siguiendo la costa. El viento era favorable. El mar, relativamente calmo. Parecía que la suerte estaba de su lado. Luego se dieron cuenta de que habían olvidado las velas. Parte de las velas había quedado en la isla. Fue un error crítico. Sin suficiente vela, gobernar la embarcación en las tormentas sería casi imposible. El Speedbell dio media vuelta y regresó a la isla. Fue 3 días después de la partida. Los isleños, como ahora los llamaban quienes se habían quedado, observaron el regreso de la goleta con desconcierto. Un grupo desembarcó y recogió las velas. Pero varias personas del Speedbell decidieron quedarse en la isla. Las condiciones en la embarcación sobrecargada eran insoportables: hacinamiento, falta de comida, balanceo constante. Prefirieron las escasas posibilidades de la isla a las del mar. El Speedbell partió de nuevo. Esta vez, de forma definitiva. Los que se quedaron en la isla observaron cómo la goleta se hacía cada vez más pequeña, se convertía en un punto y desaparecía en el horizonte. Luego se dieron la vuelta y regresaron a su campamento. Ahora estaban solos. Y el Speedbell continuó hacia el sur. Más de 70 personas en una embarcación diminuta. Bulkeley actuaba como navegante, aunque su experiencia era mínima. Nunca había estudiado navegación de manera formal.
Todo lo que sabía lo había aprendido observando a los oficiales del Wire. Ahora debía conducir el barco a través de uno de los lugares más peligrosos del planeta. El estrecho de Magallanes los recibió con una tormenta. El viento golpeaba con tal fuerza que parecía que arrancaría el mástil. Las olas pasaban por encima de la borda, inundando la cubierta. La gente achicaba el agua con cubos, sombreros, con las manos. Si el Speedbell se llenaba de agua, se hundiría en cuestión de minutos. Bulkeley permanecía al timón, guiando la embarcación a través del caos. No sabía con certeza dónde estaban las rocas. Las cartas eran imprecisas. Navegaba por intuición, por instinto, por una desesperada dosis de suerte. No había comida. Ninguna. Lo poco que habían llevado desde la isla se terminó en una semana. La gente empezó a morir de hambre. Primero uno, luego otro, luego un tercero. Los cuerpos se arrojaban por la borda. Ya no se rezaba ninguna oración. No quedaban fuerzas para ello. A veces lograban acercarse a la costa. Desembarcaban y buscaban algo comestible, moluscos, algas, bayas. Cualquier cosa que pudiera llevarse a la boca. Una vez encontraron una foca y la mataron. La carne se repartió entre todos. A cada uno le tocó un trozo del tamaño de un dedo. Durante todo ese tiempo, el capitán Chip fue prisionero. Lo mantenían atado. Exigía que lo liberaran, gritaba que todo aquello era ilegal, que eran amotinados. Bulkeley respondía con calma, la supervivencia no conoce leyes. Noviembre. Diciembre. El Speedbell seguía arrastrándose a lo largo de la costa. Las personas a bordo se habían convertido en esqueletos. La piel se pegaba a los huesos. Los ojos estaban hundidos. Algunos estaban tan débiles que ya no podían sentarse. Yacían en el fondo de la goleta y nadie sabía si seguían vivos o ya habían muerto. Varias veces desembarcaron a personas en la costa. Cuando la comida se volvía casi inexistente, Bulkeley tomaba una decisión terrible, elegía a los más débiles y los dejaba en alguna orilla desierta. Prometía que volvería por ellos. Pero todos sabían que era mentira. Nadie pensaba regresar. Los abandonados miraban como el Speedbell se alejaba y sabían que los habían dejado morir. Algunos gritaban, suplicaban que los llevaran de vuelta. Otros guardaban silencio. Simplemente permanecían en la costa, observando cómo la goleta desaparecía. ¿Cuántos fueron dejados en las costas sin nombre de la Patagonia? 10. 15. Nadie llevaba la cuenta exacta. Sus cuerpos nunca serían encontrados. Se quedaron allí, en el frío y el silencio, y pasaron a formar parte de esa tierra. Enero de 1742. El Speedbell seguía en ruta. A bordo quedaban unas 40 personas. Más de la mitad había muerto. Bulkeley continuaba conduciendo la embarcación hacia el norte. Ya había superado el estrecho de Magallanes, la parte más peligrosa del trayecto. Ahora avanzaba por la costa atlántica. En febrero llegaron al Brasil portugués. El Speedbell entró en el puerto de Río de Janeiro. Los habitantes locales, al ver aquel barco fantasmal con esqueletos a bordo, no podían creer lo que veían. ¿Cómo era posible que una embarcación así hubiera recorrido 3.000 millas por las aguas más peligrosas del mundo? De las 81 personas que habían abandonado la isla Wire, solo 30 llegaron a Brasil. El resto quedó en el mar, en costas sin nombre, en las aguas heladas del estrecho de Magallanes. Al capitán Chip lo desembarcaron en tierra. Estaba exhausto, quebrado, pero vivo. Las autoridades portuguesas se hicieron cargo de él. Era un oficial británico y fue tratado como tal. Pero Chip había sido prisionero de los amotinados que lo habían llevado allí contra su voluntad. Bulkeley y sus hombres permanecieron en Brasil durante varios meses. Los portugueses los ayudaron, les dieron comida, ropa y atención médica. Luego organizaron su traslado a Inglaterra a bordo de un buque de guerra británico. En octubre de 1742, exactamente un año después de haber partido de la isla, llegaron a Inglaterra. A casa.
Regresaron al lugar del que habían zarpado 2 años antes a bordo del Guayar. Pero ya no eran las mismas personas. De los 250 hombres de la tripulación del Guayar, solo 30 regresaron a casa. Los demás quedaron en algún lugar, en las frías aguas de los mares del sur. Y la historia de su viaje apenas comenzaba. Porque ahora había que explicar lo ocurrido, por qué el barco se perdió, por qué el capitán fue prisionero, por qué murieron tantos hombres. El Speedbell había terminado su travesía. Pero la historia del Guayar continuaba. Cuando el Speedbell desapareció definitivamente en el horizonte, en la isla quedaron unas 20 personas. Al capitán Chip se lo habían llevado atado. El oficial de mayor rango ahora era el teniente Baines, el mismo que no había visto la tierra entre la niebla el 13 de mayo. Con él permanecieron algunos oficiales más, el cirujano del barco, el guardiamarina John Barron y varios marineros. Eran quienes creían que el capitán tenía razón, o quienes estaban demasiado débiles para el viaje por mar, o simplemente quienes no supieron con quién ir y se quedaron por inercia. Los primeros días tras la partida del Speedbell fueron extraños. El silencio de la isla cambió. Había menos voces, menos movimiento. El campamento parecía vacío, aunque aún quedaban personas. 20 hombres eran pocos, cuando meses antes habían sido 140. El teniente Baines reunió a los que quedaban y dijo que seguirían el plan original del capitán Chip, avanzar hacia el norte a lo largo de la costa, buscando ayuda entre los habitantes locales o en asentamientos españoles. Era un plan desesperado, pero no había otro. Repararon una de las lanchas que quedaban. Pequeña, diseñada para 8 o 10 personas. Tuvieron que hacer 2 viajes para trasladar a todos. Se llevaron todo lo que pudieron cargar, restos de comida, herramientas, armas, algunas mantas. El 18 de octubre abandonaron la isla. Miraron por última vez el lugar donde habían pasado casi 6 meses. La isla Guayar, como sería llamada después. Un pedazo de tierra sin nombre que se convirtió en la tumba de tantos hombres. El viaje a lo largo de la costa fue lento y agotador. La Patagonia los recibió con un laberinto de canales, bahías e islas. La línea costera era recortada y compleja. Había que elegir el rumbo constantemente, pasar por este canal o rodear aquella isla, desembarcar en esta orilla o buscar otra. Remaban contra el viento. Las manos se cubrían de ampollas que se abrían y sangraban. La sal corroía las heridas. Pero no podían detenerse. Cada día en el agua era un día sin comida, un día en que las fuerzas se agotaban. No había comida en absoluto. A veces encontraban moluscos en las rocas. Los servían en agua de mar y obtenían una sopa salada y repugnante. Pero era comida. En algunas ocasiones lograban pescar peces pequeños y llenos de espinas. Los repartían entre todos, a cada uno le tocaba un trozo. Dormían en la costa, encendían hogueras y encontraban leña seca. Dormían apretados unos contra otros para conservar el calor. El frío era un compañero constante. Penetraba la ropa, se metía en los huesos y no había forma de librarse de él. Tras varias semanas encontraron a los primeros habitantes locales. Un grupo de indígenas apareció en la orilla. Al principio, ambos lados se quedaron inmóviles, observándose. Luego uno de los marineros, que conocía algunas palabras en español, intentó comunicarse por gestos. Los indígenas eran cautelosos, pero no hostiles. Observaban a aquellas personas extrañas, pálidas, exhaustas, vestidas con harapos de ropa europea. Uno de los indígenas se acercó. Miró al guardiamarina Byron. Byron tenía 17 años, estaba tan delgado como un esqueleto, con los ojos hundidos. El indígena sacó un trozo de carne seca y se lo tendió. Byron lo tomó sin poder creerlo. Comida. Comida de verdad. Dio un mordisco y las lágrimas corrieron por su rostro. No por el sabor, sino por la certeza de que aún existía humanidad en este mundo. Los habitantes locales los ayudaron. No todos, no siempre, pero los ayudaron. Les dieron comida, les mostraron dónde encontrar agua dulce, les explicaron con gestos cómo atravesar los tramos peligrosos de la costa.
Algunos indígenas incluso permitieron que los británicos se quedaran en sus aldeas durante varios días. Byron recordaría esas semanas toda su vida. Personas que tenían poco compartían con extraños. Las mujeres llevaban pescado y raíces. Los niños miraban a los pálidos con curiosidad, sin miedo. Los ancianos asentían, como si comprendieran que aquellas personas habían pasado por duras pruebas. El grupo siguió avanzando. Diciembre. Enero. La costa se volvía más poblada. Con mayor frecuencia aparecían aldeas indígenas. A veces veían señales de presencia española, una cruz de madera en la orilla, restos de una hoguera donde se había quemado algo europeo. En febrero de 1742 se encontraron con una patrulla española. Varios soldados a caballo que se desplazaban por la costa. Los británicos comprendieron que huir no tenía sentido. Estaban demasiado débiles, demasiado agotados. Los españoles los tomaron prisioneros. No con crueldad, más bien de manera formal. Eran militares enemigos y debían ser llevados al cuartel más cercano. A los británicos los ataron, los subieron a los caballos y los condujeron hacia el interior. Así comenzó una nueva etapa de su viaje, las cárceles de Chile. Pasaron de una prisión a otra, desplazándose por el país. Las condiciones variaban. En algunos lugares los mantenían en sótanos, en la oscuridad y la humedad. En otros, en instalaciones relativamente decentes. Las autoridades españolas no se apresuraban a decidir qué hacer con ellos. Los oficiales británicos eran una valiosa fuente de información. Los interrogaban sobre los planes de la escuadra de Anson, sobre las intenciones de la flota británica, sobre las rutas de los barcos. Los oficiales respondían con cautela, decían poco. Pero entre los españoles no solo había militares y funcionarios. También había gente común, carceleros que traían una ración extra de comida, sacerdotes que visitaban a los prisioneros y rezaban por ellos, mujeres de las casas vecinas que enviaban ropa de abrigo a través de los guardias. El guardiamarina Byron no podía comprenderlo. Eran enemigos. Gran Bretaña y España estaban en guerra. Y, sin embargo, la gente mostraba bondad. No todos, no siempre, pero a menudo. Como si la guerra fuera algo lejano y abstracto, mientras que el sufrimiento humano era real y exigía una respuesta. Una vez, una anciana se acercó a la reja tras la cual estaban los británicos. Miró a Byron, tan joven, tan consumido. Le pasó a través de los barrotes una hogaza de pan. Dijo algo en español que él no entendió. Pero el tono era claro, compasión. Pura compasión humana. Byron nunca lo olvidaría. Muchos años después, cuando se convirtiera en vicealmirante de la Marina Británica, siempre recordaría la bondad de los chilenos. Que incluso en la guerra, incluso en cautiverio, la humanidad no desaparecía por completo. Los meses pasaban. A los británicos los mantenían en distintos lugares. A veces las condiciones mejoraban, otras empeoraban. Algunos prisioneros murieron de enfermedades. Pero la mayoría resistió. Habían pasado por demasiado como para morir en una prisión. En 1743 comenzaron las negociaciones para un intercambio de prisioneros. Los españoles estaban dispuestos a cambiar a los oficiales británicos por los suyos, capturados por la flota británica. Las conversaciones avanzaban lentamente, a través de Madrid y Londres. Las cartas tardaban meses. Finalmente, en 1744, el intercambio fue acordado. A los prisioneros británicos los llevaron de Chile a Perú. Un largo camino a través de las montañas. Luego por mar hasta Panamá, y de allí a España. Cada etapa duraba meses. El teniente Baines y algunos otros murieron en el camino. No resistieron. Demasiadas pruebas, durante demasiado tiempo. Fueron enterrados en tierra extraña, lejos de su hogar. El guardiamarina Byron y otros 3 llegaron a España. Allí fueron intercambiados por oficiales españoles. Trámites, documentos, ceremonias. Luego, un barco rumbo a Inglaterra. En diciembre de 1746, 6 años después de haber zarpado de Portsmouth, pisaron suelo británico.
4 personas de las 250 que habían partido en el Guayar. Inglaterra los recibió con indiferencia. El país seguía con su vida. La guerra continuaba. Las noticias sobre el Guayar eran antiguas. Todos sabían ya que el barco se había perdido. El grupo de Bulkeley había regresado 4 años antes y había contado su versión. El comodoro Anson había vuelto hacía tiempo como un triunfador. Su escuadra, pese a enormes pérdidas, había capturado un galeón español cargado de tesoros. Anson fue ascendido a almirante, condecorado y celebrado. Era un héroe nacional. Frente a su triunfo, la historia del Guayar parecía secundaria. Un barco perdido, una tripulación amotinada, oficiales prisioneros. Una historia triste, pero no excepcional para aquella época. Pero para los 4 que regresaron tras 6 años de ausencia, aquello había sido toda su vida. 6 años de tormentas, hambre, una isla, cautiverio, prisiones. 6 años entre la vida y la muerte. Byron se marchó de casa siendo un muchacho de 17 años y regresó como un hombre de 23 que había visto demasiado. Miraba las calles de Londres, a la gente ocupada en sus asuntos, y sentía que entre él y ellos había un abismo. Ellos no sabían. No podían saber. ¿Qué era la isla Guayar? ¿Qué era el frío de la Patagonia? ¿Qué era ver morir a tus compañeros, uno tras otro? ¿Qué era la bondad de extraños en medio de la guerra? Byron guardó silencio sobre todo ello. Durante años. Solo mucho más tarde, cuando ya era almirante, a veces contaba algo. No sobre el naufragio, ni sobre el motín. Sobre la bondad. Sobre los indígenas chilenos que compartieron su comida. Sobre la anciana con la hogaza de pan. Sobre el sacerdote que rezaba por los enemigos de su país. Porque eso era lo que realmente importaba. No las disputas sobre quién tenía razón, el capitán o los amotinados. No las sutilezas jurídicas sobre la autoridad después del naufragio. Sino el hecho de que incluso en el infierno en que se convirtió la isla Guayar, la humanidad no desapareció por completo. Era rara. Era frágil. Pero existía. Y eso daba esperanza. Cuando todos regresaron a Inglaterra, en distintos momentos, por caminos diferentes, comenzó aquello que todos esperaban y temían. Había que explicar qué había sucedido con el HMS Guayar. Había que determinar quién tenía razón y quién era culpable. Había que decidir si castigar a alguien o perdonar a todos. El grupo de Bulkeley regresó primero, en octubre de 1742. 30 hombres de los 81 que habían abandonado la isla. Inmediatamente comenzaron a escribir sus versiones de los hechos. Bulkeley había llevado un diario detallado durante todo el tiempo en la isla y en el viaje. Ahora lo preparaba para su publicación. Su versión era sencilla: el capitán Chip había perdido el juicio tras la lesión. Había matado al guardiamarina Cosen sin motivo. Tomaba decisiones irrazonables. La tripulación actuó movida por la necesidad de sobrevivir. Lo que hicieron no fue un motín, porque la autoridad del capitán terminó con la pérdida del barco. Eran simplemente un grupo de personas intentando salvar sus vidas. Otros miembros de la tripulación publicaron también sus relatos. Algunos apoyaban la versión de Bulkeley. Otros añadían detalles, a veces contradictorios. Londres leía esas historias con avidez. Las catástrofes marítimas siempre atraían la atención, y la del Guayar era especialmente dramática. El capitán Chip regresó más tarde, en 1746. Él también escribió su relato. Su versión era distinta: la tripulación se había sublevado. Bulkeley y otros habían tomado el poder por la fuerza. Habían abandonado al comandante legítimo, lo habían tomado prisionero y habían violado todas las leyes de la marina. Aquello fue un motín clásico, y los culpables debían ser juzgados. El guardiamarina Byron regresó junto con Chip. Había sido testigo de muchas cosas. Joven, 17 años en el momento del naufragio, 23 ahora. Podía confirmar la versión del capitán. Pero Byron guardó silencio. Escribió su diario, pero solo lo publicó muchos años después. El almirantazgo no podía ignorar la situación.
Demasiado ruido, demasiadas versiones contradictorias. Era necesario un tribunal militar. Hacía falta una investigación oficial. El tribunal se reunió en 1747. Almirantes, capitanes, juristas. Todos con uniformes de gala y rostros graves. Era un caso importante. Podía sentar un precedente para toda la flota. El primero en ser juzgado fue el capitán Chip. Por ley, todo capitán que perdía su barco debía comparecer ante un tribunal. No importaba si era culpable o no. El procedimiento era obligatorio. Chip prestó declaración. Habló de la tormenta, de cómo el barco había entrado en una bahía no marcada en las cartas, de cómo cayó y se dislocó el hombro en el momento crítico. De cómo la tripulación comenzó a beber ron y a saquear el barco. De cómo intentó mantener el orden en la isla. Los almirantes escuchaban. Hacían preguntas. Chip respondía. Su voz era firme, pero en sus ojos se notaba el cansancio de alguien que había pasado por demasiado. El tribunal lo absolvió. Reconoció que había actuado en condiciones imposibles. Que el naufragio se debió a cartas imprecisas y a una tormenta terrible, no a la incompetencia del capitán. Que había intentado mantener la disciplina en medio del caos. El asesinato de Cossens, sin embargo, se trató por separado. Los testimonios eran contradictorios. Algunos testigos afirmaban que Cossens había amenazado al capitán. Otros decían que el guardiamarina solo discutía por la comida. Otros ni siquiera recordaban los detalles. El tribunal determinó que las circunstancias habían sido extremas. Que el capitán se encontraba bajo los efectos del opio y del dolor. Que sus actos, aunque cuestionables, fueron el resultado de una presión insoportable. El asesinato no fue considerado premeditado. Luego llegó el turno de Bulkeley y sus hombres. Podían haber sido juzgados por motín. El motín en la Marina británica se castigaba con la muerte, la horca en la verga como advertencia a los demás. Pero el tribunal no lo hizo. No se arrestó a nadie. No hubo intento alguno de exigir responsabilidades. Bulkeley y los demás caminaban libremente por Londres, publicaban sus libros y contaban sus historias en las tabernas. ¿Por qué? No hubo una explicación oficial. Pero las razones eran evidentes. En primer lugar, todos habían sufrido lo suficiente. De las 250 personas, solo 36 regresaron. El resto yacía en el fondo del mar, en costas sin nombre o bajo montones de piedras en la isla Guayar. Castigar a los supervivientes parecía una crueldad. En segundo lugar, la situación jurídica era ambigua. ¿Se mantenía realmente la autoridad del capitán tras el naufragio del barco? El derecho marítimo no lo especificaba con claridad. La tripulación ya no recibía salario. El barco se había perdido. ¿Seguían siendo marineros militares o eran simplemente náufragos? En tercer lugar, Bulkeley había realizado una hazaña de navegación extraordinaria. Conducir una pequeña goleta, sobrecargada de hombres moribundos, a lo largo de 3.000 millas de las aguas más peligrosas del mundo. Sin formación profesional como navegante, con instrumentos mínimos y cartas imprecisas. Era un logro digno de respeto, aunque las circunstancias fueran discutibles. Pero, sobre todo, la historia del Guayar reveló un grave problema en el derecho marítimo. Un problema que debía resolverse para evitar que algo así volviera a ocurrir. El almirante Anson, ahora una figura influyente en el almirantazgo y en el Parlamento, se ocupó de ello. Recordaba la escuadra que había zarpado en 1740. Recordaba al Guayar, desaparecido en las tormentas del Cabo de Hornos. Recordaba la esperanza de encontrar el barco con vida y la desesperación cuando hubo que darlo por perdido. En 1748, Anson logró que el Parlamento aprobara un acta especial, una ley que extendía la disciplina militar a las tripulaciones de barcos naufragados, capturados o perdidos. A partir de entonces, el capitán seguía siendo capitán incluso si el barco se había perdido. Su autoridad se mantenía hasta el momento de su relevo oficial del mando. Esta ley cambió muchas cosas. Eliminó la ambigüedad. Ya no existía la pregunta de si la tripulación tenía derecho a negarse a obedecer al capitán después de un naufragio.
La respuesta era inequívoca, no. Algunos historiadores creen que precisamente esta ley condujo a la creación de la Infantería de Marina Real en 1755. Se necesitaba una fuerza capaz de mantener la disciplina en situaciones extremas. Los marines se convirtieron en esa fuerza. La lección del Guayer fue aprendida. A un precio altísimo, pero fue aprendida. ¿Y qué ocurrió con los supervivientes? El capitán David Chip recibió un nuevo destino, pero su carrera no prosperó. La sombra del Guayer lo persiguió. Murió algunos años después sin alcanzar altos rangos. Un hombre que perdió un barco y mató a un subordinado, aunque fuera absuelto, quedaba marcado. El artillero Bulkeley vivió una larga vida. Su libro sobre el viaje del Speedbell se convirtió en un éxito de ventas. Se volvió una celebridad, un hombre que había logrado lo imposible. Murió en edad avanzada, rodeado de respeto. El guardiamarina John Barron hizo una carrera brillante en la marina. Llegó a ser capitán, luego comodoro y finalmente vicealmirante. En 1764 fue nombrado comandante de una expedición para explorar el Océano Pacífico. Y una de sus misiones era regresar a la isla Guayer. Buscar rastros del barco, intentar encontrar posibles supervivientes que hubieran permanecido en la isla. Byron regresó allí 23 años después del naufragio. La isla no había cambiado. Las mismas rocas, el mismo viento, el mismo vacío. Desembarcó y fue a buscar el campamento donde habían vivido durante aquellos meses terribles. Encontró restos de refugios, trozos podridos de lona, fragmentos de tablas, montones de piedras bajo las cuales yacían quienes no habían sobrevivido a la partida. Byron permaneció en la orilla mirando el mar. Tenía 40 años. La mitad de su vida la había vivido con los recuerdos de aquel lugar, el frío, el hambre, el miedo, los compañeros muriendo uno tras otro, las preguntas sin respuesta. Buscaba supervivientes, pero encontró solo niños. Niños rubios, de ojos azules, en una aldea indígena cercana. Hablaban la lengua local, vestían ropa indígena, pero sus rasgos eran europeos. ¿Descendientes de quienes se quedaron? Tal vez alguien de la tripulación realmente sobrevivió, se quedó a vivir entre los indígenas, formó una familia. O quizá eran descendientes de otros naufragios, de otras tragedias, tan numerosas en aquellas aguas. Byron no lo supo con certeza. Habló con los niños a través de un intérprete, preguntó por sus padres. Sabían poco. Los padres habían muerto hacía tiempo. Solo quedaban historias, recuerdos vagos de hombres que llegaron desde el mar. Byron regresó a su barco y continuó la expedición. Pero la memoria de la isla lo acompañó para siempre. Cuando volvió a Inglaterra y se convirtió en almirante, a veces hablaba de la isla. No del motín ni de las disputas por el poder, sino de la bondad de los chilenos, de las personas que mostraron humanidad en el infierno. Su nieto se convertiría en uno de los más grandes poetas de Inglaterra, Lord Byron, cuyos versos serían leídos en todo el mundo. Pero pocos recordarían que su abuelo sobrevivió a una de las catástrofes marítimas más terribles del siglo XVIII. La isla Guayer quedó en los mapas. Un pequeño punto frente a la costa sur de Chile, en las coordenadas 47 grados 40 minutos de latitud sur y 75 grados de longitud oeste. Un lugar frío y desolado, que incluso hoy casi nadie visita. A finales del siglo XVIII, los españoles enviaron expediciones al lugar del naufragio. Querían recuperar los cañones y otros objetos valiosos de los restos del barco. Encontraban partes del casco, las sacaban a tierra y las quemaban para extraer el metal. Algunos mapas españoles de la época señalan el lugar del desastre. En 2006, una expedición británica de la Sociedad de Investigación Científica buscó los restos del Guayer. En aguas poco profundas encontraron un fragmento del casco de madera con señales de fuego. Tal vez era lo que los españoles habían arrastrado a la orilla. Tal vez los restos principales aún yacen cerca, en el fondo de la bahía. El agua allí es fría. La madera se conserva. Es posible que, 280 años después del naufragio, el barco siga allí, en la oscuridad y el silencio, guardando las historias de quienes navegaron en él.
De las 250 personas que partieron en el Voyager, solo 36 regresaron a casa. 214 quedaron allí, en el fondo del océano, en la isla, en las costas sin nombre de la Patagonia, en las cárceles chilenas. Sus nombres son conocidos. Las listas se conservaron. Pero las historias de sus últimos días a menudo permanecen en el misterio. ¿Cómo murió aquel marinero? ¿Dónde fue enterrado aquel oficial? ¿Qué pensó el guardiamarina Cossens durante las 2 semanas entre el disparo y la muerte? La historia del Voyager plantea más preguntas de las que ofrece respuestas. ¿Quién tenía razón, el capitán o la tripulación? Bulkeley, que salvó 30 vidas con una hazaña de navegación increíble. O Chip, que intentó mantener el orden y la disciplina en medio del caos. La verdad es que todos tenían razón y nadie la tenía. Cada uno hizo lo que creyó correcto, en circunstancias donde no existía una elección correcta. Donde cualquier decisión conducía a la muerte de unos para salvar a otros. La isla Voyager sigue allí. El viento aúlla sobre sus rocas. Las olas rompen contra la costa. Los montones de piedras se desmoronan lentamente, revelando lo que hay debajo. O no revelándolo. Algunas tumbas es mejor no perturbarlas. En algún lugar bajo el agua yacen los huesos del barco. El HMS Voyager, que partió para atacar las posesiones españolas y ni siquiera alcanzó su objetivo. Un barco que se convirtió en la tumba de la mayoría de su tripulación. Un barco cuya historia cambió para siempre el derecho marítimo. El silencio sobre las aguas frías suena como memoria. Memoria de quienes no regresaron. De decisiones imposibles de juzgar. De la humanidad que no desaparece ni siquiera en los lugares más oscuros.